Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en el Señor, querido pueblo de Dios, muy querida comunidad parroquial Cristo Salvador de la Arquidiócesis de San Salvador y la Vicaría Luis Chávez González. Estamos ya en el día martes de la segunda semana de Pascua. Vamos en esta mañana a tener siempre la celebración de la palabra de Dios, esa palabra que es vida y es verdad. En medio de la iglesia abrió su boca y el Señor lo llenó del espíritu de sabiduría a inteligencia y lo revistió de gloria. Aleluya. Seguimos esa alegría de Cristo resucitado pascual. Quiero saludarles a cada uno de ustedes siempre, cómo han amanecido, cómo Dios les ha cuidado, nos ha dado fortaleza. Tengamos pues siempre puesta la fe, la confianza, paciencia. Yo sé que Dios acompañó a su pueblo hasta la tierra prometida y después dio la promesa ya en el Nuevo Testamento, que es el cumplimiento al enviar a Jesucristo, al Verbo encarnado. Se hizo carne y habita en nosotros. Hoy, en esta cincuentena de la Pascua que estamos celebrando durante este tiempo y este día, martes de la segunda semana de Pascua. Les invito a que pongamos nuestras intenciones, cada uno en sus hogares, y preparémonos pues para alabar al Señor y cantemos. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor resucitó, cantad con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Jesús resucitado vive entre nosotros, que su presencia salvadora nos anime en este tiempo pascual y permanezca con todos ustedes y con su Espíritu. En este día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros ten piedad. tú que nos hace pasar de la muerte a la vida. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros ten piedad.
tú que nos llama a vivir como resucitado. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos conceda anunciar la victoria de Cristo resucitado, para que alcancemos en plenitud los bienes eternos, cuyo anticipo hemos recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, nos preparamos para escuchar la palabra de Dios. Primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versos 32 al 37. La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas, las vendían y llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, el levita, nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar. Tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 92 vamos a responder todos. El Señor es un Rey magnífico, aleluya. El Señor es un Rey magnífico, aleluya. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y de majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. El Señor es un Rey magnífico, aleluya. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. El Señor es un Rey magnífico, aleluya. Nos preparamos para aclamar antes del Evangelio el aleluya. El Señor resucitó, aleluya, de la muerte nos libró, aleluya. El Señor resucitó, aleluya, nuestra vida iluminó, aleluya. Cristo es siempre nuestra luz, aleluya, que ilumina nuestra fe, aleluya. Por nosotros se entregó, aleluya, su dolor nos liberó, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 3, 7, 15, versículo.
En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienes que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de los celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos ya para poder reflexionar hoy la palabra de Dios, y esa palabra que arde y que es ese fuego del Espíritu del Señor. Te bendecimos, Padre, porque gracias a Jesucristo, cuya resurrección alumbró una humanidad y un mundo nuevo, los creyentes podemos tener una sola alma y un solo corazón, testimoniando así el amor que Él nos mandó vivir. Señor, tú eres más fuerte que nuestras divisiones, perdona nuestros desamores, recelo y desconfianza mutua. Con atención la palabra de Dios, debemos de escucharla. Este mensaje que el Señor nos transmite hoy, la palabra del Señor. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que el evangelista Lucas nos hace ver, en primer lugar, la comunidad de bienes. Este nuevo sumario amplía la información sobre la comunidad. Esta vez está centrado en la comunión de bienes. Las tres afirmaciones con que nos describe San Lucas acerca de la comunidad de Jerusalén nos dejan sin saber qué pensar. Tenía una sola alma y un solo corazón. Nadie consideraba sus bienes como propios, y no había entre ellos ningún necesitado. Podríamos interrogarnos: ¿se puede ser más utópico o idealista? Sin embargo, Lucas era un hombre realista, con los pies en la tierra. Él mismo recoge en su texto evangelio las palabras de Jesús resucitado, de que los pobres estarán siempre con nosotros. Sin embargo, un gran error si no tomáramos en serio su testimonio sobre aquellos primeros cristianos. Por eso San Lucas no pretende ofrecernos un sistema evangélico de reforma social. Presenta una exigencia radical del mismo evangelio que comenzó a hacerse ya realidad entre los primeros creyentes, aunque fuera de un modo limitado, tímido, que no funcionaría por mucho tiempo, pero quizás no muy de acuerdo con las leyes de la economía.
San Lucas dice que en la comunidad había un problema serio, la pobreza. Y la comunidad respondió a las necesidades de los pobres de un modo heroico. Su ejemplo está allí, cuestionándonos, apelándonos a todos, a los creyentes de hoy, para que construyamos otro tipo de sociedad más justa, más humana, equitativa. Es la fuerza de la utopía, iluminando y empujando cada momento de la historia. Por eso hay que tomar las palabras de San Lucas como lo que son ejemplo, un llamamiento a la denuncia, a la condenación, a las injusticias. Por eso es de mucha importancia tener claramente nosotros, como nos dice pues el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Se trata pues de ese sumario que nos habla San Lucas, donde redacta en los primeros capítulos sobre cómo se desarrolla la vida de los cristianos. La vitalidad y la armonía de aquella comunidad están tal vez idealizadas. Basta seguir leyendo y pronto aparecen tensiones y discrepancias. Por ejemplo, Ananías y Zafira, en una escena que no leemos, no quisieron aceptar eso de poner en común sus bienes. Por eso San Lucas nos presenta cómo debería ser una comunidad cristiana, que cree en Cristo Jesús y sigue su estilo de vida, y como en efecto eran en buena medida. Pero también San Lucas destaca la generosidad de un discípulo que luego tendrá importancia en la historia de los primeros años de la Iglesia, la figura de Bernabé. Es importante que, como San Lucas nos dice, que a pesar de las persecuciones, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Siempre predican lo mismo, la resurrección de Jesús. Lo hacen con valentía. Son dos efectos notables de la Pascua para la comunidad: la fraternidad interior y el impulso misionero hacia afuera. No es extraño que una comunidad como la de Jerusalén, en que todos ponían sus bienes en común, se preocupaban de los más pobres y atrajera la simpatía de los demás y se mostraran creíbles en su testimonio. Era muy bien visto en el pueblo. Todos soñamos con una comunidad o una sociedad así, pero cuando nos fijamos en cómo son nuestras comunidades cristianas actuales o sociedades, en la parroquia o en la familia cristiana o en una comunidad religiosa, no podemos menos de pensar que también nuestro testimonio de vida cristiana tendría más credibilidad si mostráramos una imagen clara de esa unidad, de esa solidaridad interna y externa, dentro y fuera de la comunidad. El testamento de Jesús en la última cena fue pedir al Padre que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Quiero también iluminar lo que nos dice la parte del compendio social de la Iglesia acerca cuáles son los principios de la doctrina social de la Iglesia, iluminándonos de esta primera lectura del libro de los Hechos, cuando nos habla del bien común.
La doctrina social de la Iglesia tiene 4 principios. El principio del bien común, el principio de la dignidad de la persona, el principio de la solidaridad y el principio de la subsidiariedad. Con estos 4 principios, queridos hermanos, se puede abarcar la realidad social en su totalidad y hacerle justicia de verdad. ¿Por qué son válidos estos principios? En primer lugar, porque son razonables. Y en segundo lugar, porque proceden de la fe cristiana iluminada por la razón. El creyente cumplirá los mandamientos de Dios y en particular el mandamiento principal del amor a Dios y al prójimo. Por eso hoy día tiene que afrontar los cristianos numerosos problemas sociales, lo que se vive hoy en esta sociedad salvadoreña. Ya se trate de relaciones entre individuos, grupos o pueblos. En todos los casos puede identificarse lo que es digno de ser humano, el valor de lo social y lo que es justo con los 4 principios mencionados. ¿Cómo se relacionan estos 4 principios? Todos los principios están interrelacionados entre sí. No pueden aislarse uno de otro o contraponerse entre sí. Si se aplican conjuntamente, puede entenderse en profundidad una realidad social. Pongamos un ejemplo, la familia, en una realidad social que es valiosa y digna de ser protegida, como la salud actualmente. Entre ellos los seres humanos desarrollan su dignidad personal. Por eso la familia en sí mismo es ya un ejemplo de solidaridad, pero también necesita la solidaridad de los demás. Actualmente estamos en casa y eso significa que todos debemos constituir esa familia solidaria, porque sin el apoyo exterior no puede contribuir al bien común. Las instancias superiores pueden ayudar a la familia, pero no sustituirla en lo que ella puede hacer por sí misma. La educación, por ejemplo. ¿Por qué debemos actuar según estos principios? Ser persona significa asumir la responsabilidad. Todos somos responsables. Ningún ser humano puede excluirse de la vida social. Y eso es lo que en los Hechos de los Apóstoles nos dice. Todos lo ponían en común. Por eso ningún ser humano puede excluirse de la vida social. Vivimos gracias a los demás y somos responsables de ello durante toda la vida, con el mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Los cristianos están obligados moralmente de forma más profunda a ayudar a los demás, a servir el bien común, como dicen los Hechos de los Apóstoles, como dice el compendio de la Iglesia, apoyar al individuo para que desarrolle dignamente su vida, a proteger los propios derechos de grupos y comunidades. Pero ¿qué significa ese bien común, como dice el libro de los Hechos? El bien común, dice el Concilio Vaticano II, es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Gaudium et Spes, número 26. Por eso el fin del hombre es hacer el bien y el de la sociedad es el bien común. Se puede considerar como la dimensión social y comunitaria del bien moral. El compendio de la doctrina social de la Iglesia en el número 164.
El bien común incluye tanto el bien de todo el ser humano, como también el bien de todo el hombre. El bien necesita fundamentalmente las condiciones de un ordenamiento estatal que sean efectivas, como las que se dan en un Estado de Derecho. También debe ocuparse del mantenimiento de los medios de subsistencia naturales. En este contexto encontramos, hermanos, los derechos de cada individuo a la alimentación, a la vivienda, a la salud, la educación, la enseñanza, como también los derechos a la libertad de expresión, de una asociación, de la religión. Desde esa perspectiva, la exigencia del bien común coinciden, hermanos, con los derechos humanos universales. ¿Cómo surge el bien común? Como nos dice hoy San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Toda persona y todo grupo social tiene intereses propios, más o menos justificados. Querer el bien común significa ser capaces de pensar más allá de las propias necesidades. Actualmente estamos viviendo en esta situación de esta pandemia grandes necesidades, especialmente de la salud de todo ser humano. Debemos interesarnos por el bien de todos, también de aquellos en los que nadie piensa porque no tienen voz ni poder. Lo que nos decía el San Óscar Anuco Romero, la voz de los sin voces. Los bienes de la tierra son para todos, y si cada uno solo piensa en sí mismo, la vida en común se convierte en una guerra de todo contra todo. Pero el bien común no remite solamente el bien material o exterior de todas las personas. Más bien, su fin es el bien integral de la persona. Por eso el cuidado, hermanos, del bien espiritual pertenece también al bien común. No debe excluirse ningún aspecto del ser humano. Por eso nos invita pues a tener muy en cuenta estas palabras del compendio de la Iglesia, y creo yo pues que debemos tener muy en cuenta lo que San Lucas nos ha dicho en la primera lectura, esa primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Por eso debemos pensar cómo nosotros pues debemos estar atentos pues a las necesidades de nuestros hermanos. Y el Evangelio es el diálogo que tiene Jesús con Nicodemo, siempre continúa, nos hace pensar también a nosotros. Somos de las personas que prefieren vivir en la oscuridad o en la penumbra, precisamente por no aceptar las consecuencias de aceptar la luz. Cristo es la luz del mundo. No es verdad que también los hombres de hoy, incluidos los sabios, a veces preferimos no saber, no captar la profundidad de Cristo, porque eso nos obligaría a cambiar, a renacer a una vida nueva. Por eso el bautismo es morir al pecado y nacer a una vida nueva, criaturas de Dios. Tal vez muchas personas sencillas, sin gran cultura, sin tantos medios espirituales como nosotros, que no saben muchas teologías, pero que tienen buen corazón y unos ojos lúcidos de la fe, si están mirando a Cristo Jesús con profundidad, se dejan influir por Él, renaciendo continuamente y creciendo en su vida cristiana. Queridos hermanos, nacer de lo alto, nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Por eso en griego la misma palabra significa de nuevo y de lo alto. Por eso Jesús había dicho, quien no nace
del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3, verso 5. Pero también añade Jesús, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Aquí significa carne aquello que nace solamente de nuestras ideas, lo que nace de nosotros. Nacer del Espíritu es Jesús. Nos dice que volvamos a afirmar otra vez lo que había dicho antes. Tiene que nacer de lo alto, de nuevo. O sea, deben renacer del Espíritu que viene de lo alto. Y explica que el Espíritu es como el viento. Tanto en hebreo como en griego se usa la misma palabra para decir espíritu y viento. Jesús dice, el viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Debemos reflexionar y interrogándonos esta pregunta. La experiencia de fe en el resucitado, hermano, nos anima a mostrarnos solidarios con quienes padecen alguna necesidad, ya sea material o espiritual. Pidámosle al Señor de la Pascua, que es la experiencia firme y personal contigo, que nos permita conocerte y no solo saber cosas sobre ti, que en este tiempo pascual nuestra relación contigo sea más estable, duradera. Así sea. Les invito a ponerse de pie, vamos a elevar nuestras preces al Señor. A Dios Padre que nos invita a seguir la voz del Espíritu, dirijamos nuestra oración. Envía tu Espíritu, Señor, por la Iglesia, maestra en la fe y madre del pueblo de Dios, que enseña a los hombres y mujeres de este tiempo a renacer de lo alto, formándolos en la docilidad para recibir el don del Espíritu que siempre genera a la vida nueva. Oremos. Envía tu Espíritu, Señor. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, para que fuerte en la fe no dude jamás en responder con franqueza a las preguntas que surgen del corazón del hombre, que sea testigo auténtico del primado de la vida en el Espíritu. Oremos. Envía tu Espíritu, Señor. Por los gobernantes que, abandonando la lógica del poder y de la supremacía, se dediquen al verdadero bien de las naciones y del pueblo que les ha sido confiado, que sean promotores de una sociedad más justa y más humana y solidaria. Oremos. Envía tu Espíritu, Señor. Por todos los hombres que se preguntan por Dios, que el Señor ilumine la profundidad de cada corazón para que todos puedan experimentar la alegría del encuentro con Él y así encuentren el valor para convertirse y caminar en la fe. Oremos. Envía tu Espíritu, Señor. Oremos por nuestros enfermos de toda la humanidad, los enfermos de nuestro país que están en los hospitales, en las clínicas, por aquellos que están también pasando la cuarentena en los lugares apropiados, pero en los centros también clínicos, los enfermos en nuestra familia, para que tú, Señor, les des la fortaleza, les des el ánimo y la certeza de su sanación. Oremos. Envía tu Espíritu, Señor. También oremos por nuestras familias. Cada uno podemos orar por nuestra familia, nuestros hermanos y hermanas que están en nuestras casas, por aquellos hermanos tal vez que están lejos de nosotros, para que el Señor les dé el pan de cada día y bendiga su trabajo y el Señor les dé esa bendición cada día. Oremos. Envía tu Espíritu, Señor. Señor, escucha nuestra oración, también aquella que han quedado en nuestro corazón. Guíanos por el camino que conduce a tu reino. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén. Pongámonos en la sintonía con Dios y vamos a decirle al Señor las palabras que Él nos enseñó. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar en estos misterios de vida eterna. Concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Que la paz del Señor resucitado quede con ustedes. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Tengan muy buen día a todos, a toda la familia, a todos ustedes, hermanos. Que Dios pues siempre bendiga pues a sus familias, a sus hijos, sus esposos, esposa, a toda nuestra nación, El Salvador. Bendiga a toda América Latina, toda América Central, a la humanidad, a todos los 5 continentes. Muy buen día a cada uno. Desea pues este servidor, su párroco, fiel servidor que está siempre pendiente de enviarles esa reflexión de la palabra bendita de Dios. Vivámosla, pongámosla en práctica y seamos verdaderamente esos verdaderos discípulos, misioneros, solidarios, pensando en el bien común de los demás. Amén.